Bueno, sean bienvenidos a la primera clase de filosofía de la Corte 2023. Eh, es una materia súper importante, digamos, en el sentido de que a medida que vamos a ir avanzando en la materia vamos a ir viendo diferentes componentes que hacen, digamos, al pensamiento eh, político-filosófico, y que no se puede desarrollar el entendimiento de la política sin el entendimiento de la filosofía, digamos, ¿sí? Filosofía y política van de la mano, o sea, no son dos cosas escindidas, y de hecho lo que hoy vamos a ver es primero qué es el concepto de filosofía y después es decir, tipo, la filosofía como una forma de conocimiento, ¿sí? Esto significa que la filosofía, si se quiere hacer una definición de orden etimológico, se puede definir como amor a la sabiduría. Esto implica, digamos, ese amor a la sabiduría implica un primer entendimiento, digamos, un primer logos, si se quiere, o logos en el sentido de conocimiento, eh, en la cual el, el pensamiento, digamos, o la forma de entendimiento de la realidad filosófica tenía que ver con una forma de explicar el entendimiento separado de lo que era la construcción mitológica, digamos, ¿sí? La construcción mitológica daba explicaciones a fenómenos naturales, a fenómenos sociales, a fenómenos humanos, y que tenían que ver, digamos, con la construcción de los grandes mitos o metarrelatos, digamos, ¿sí? Todos los pueblos, todas las culturas tenían su propia mitología, ¿sí? No solo los pueblos europeos, sino también los pueblos originarios, digamos, ¿sí? Los griegos, los romanos, los pueblos nórdicos tenían su mitología, pero también desde América Latina tenemos que pensar en la mitología azteca, en la mitología maya, en la inca, la mitología guaraní de esta zona, digamos, ¿sí? Es decir, entonces, ese entendimiento, eh, ese entendimiento de la cuestión fenomenológica del mundo, eh, va separada, la explicación mitológica va separada de la filosofía, digamos. Entonces, ahí entendemos que ese amor a la sabiduría, ese amor al entendimiento, tenía que ver con explicaciones no mitológicas, digamos, ¿sí? En un primer momento en Grecia, digamos, ¿sí? Es así que la clase que viene vamos a ya empezar a ver los presocráticos, y ahí vamos a ver cómo es decir, van separando, digamos, es decir, la mitología de la filosofía, ¿sí? Pero ese primer concepto del, que es una definición de origen etimológico, filo, amor, sofía, conocimiento, amor al conocimiento, eh, es justamente una primera aproximación. ¿Esto qué significa? Que la filosofía como forma de conocimiento tiene, digamos, una característica que no la tiene la ciencia y que la separa, y que es el conocimiento pantónomo. ¿Esto qué significa? Que abarca toda la realidad humana posible, digamos, ¿sí? Es decir, a diferencia de la ciencia, que es un conocimiento particionado, o sea, que va dividiendo y que va entendiendo, digamos, es decir, su parte, es decir, divide a la realidad en diferentes partes y estudia si, simplemente ese tipo, las partes separadas, ¿sí? En el sentido de que es decir, el espectro de la ciencia, desde las ciencias más duras o exactas hasta las ciencias más blandas o las ciencias sociales, eh, van desde la matemática, la física, la química, la biología, eh, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la economía, las ciencias jurídicas y las ciencias políticas, ¿sí? Entonces pasamos, digamos, de ciencias duras, exactas, a ciencias blandas, ciencias sociales. Esa cuestión, digamos, de tener el objeto particionado, a su vez, adentro de cada una de las ciencias se puede ver, digamos, también cómo se particiona, digamos, ¿sí? En el mundo del derecho, por ejemplo, en la ciencia jurídica,
se clasifica en derecho público y derecho privado, pero a su vez el derecho público se clasifica en derecho penal, en derecho administrativo, en derecho tributario, pero a su vez el derecho penal se clasifica, digamos, de acuerdo a los bienes jurídicos protegidos, es decir, en delitos contra la propiedad, contra la integridad física, contra la integridad sexual, es decir, bienes, es decir, a su vez cada uno de esos elementos se va, se puede seguir profundizando, digamos, ¿sí? Si vamos al mundo de las ciencias económicas, tenemos a los economistas, a los licenciados en administración, a los contadores, ¿sí? Pero a su vez, dentro de lo que es economía, tenemos macroeconomía, microeconomía, y a su vez, es decir, en cada uno de esos nichos se puede seguir fraccionando, particionando, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que la filosofía, que es pantónoma, se contrapone a la ciencia, que es un conocimiento particionado, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es el otro elemento que diferencia la filosofía de la ciencia? Pues habíamos diferenciado lo que era la mitología de la filosofía y ahora la filosofía de la ciencia. Es que la filosofía, a diferencia de la ciencia, tiene verdades, que la ciencia tiene verdades científicas, las cuales esas verdades científicas son verdaderas hasta que no se muestre lo contrario. Una vez que se prueba lo contrario, es decir, esa verdad que era una verdad científica termina siendo reemplazada por otra verdad científica, ¿sí? La filosofía no, es decir, todas las verdades que tiene la filosofía son verdades relativas. ¿Por qué? Porque siempre se pregunta y se repregunta, digamos. Entonces, el conocimiento filosófico no es un conocimiento estático, digamos, en la cual se llega a una verdad. De hecho, nunca se va a llegar a una verdad porque se pregunta si es posible llegar al conocimiento de la verdad, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, esta es una verdad, deja de hacer filosofía y está ante la ciencia un conocimiento vulgar o un conocimiento religioso. Pero es importante entender eso, digamos, ¿sí? Que la filosofía no da por cierto absolutamente nada. Y el último elemento que lo diferencia de la ciencia es que la ciencia, para que sea ciencia, tiene que tener dos elementos. Uno, que tenga un objeto de estudio, o sea, ese objeto particionado de estudio, y el otro objeto, es decir, el otro elemento para que sea ciencia tiene que tener método, ¿sí? Es decir, la metodología científica, es decir, vamos a ver después en la bolilla 3 a Francis Bacon y René Descartes, ¿sí? Es decir, como padres del método científico por el cual se empieza a desarrollar este tipo de conocimiento, ¿sí? Pero estamos hablando que tanto la filosofía como la ciencia son formas de representación de la realidad, ¿sí? Esas formas de representar la realidad no significa que sean la realidad, son formas para entender, es decir, la realidad, ¿sí? Entonces, la ciencia tiene método, ¿sí? Es decir, las ciencias naturales, las ciencias sociales tienen el método inductivo, el método deductivo, el método comparativo, el método analéctico, es decir, hay la diferencia, es decir, metodologías cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Ahí la ciencia tiene, digamos, diferentes herramientas para poder producir ese conocimiento científico, digamos, ¿sí? En cambio, es decir, la filosofía se caracteriza por ser ametódica, digamos, ¿sí? Es decir, que sea ametódica no significa que descrea de los métodos. De hecho, Sócrates establece la mayéutica, ¿sí? Es decir, como forma de preguntarse y repreguntarse permanentemente, ¿sí? Esa frase, solo sé que no sé nada, ¿sí? Marca también un entendimiento filosófico, ¿sí? En torno al conocimiento, digamos, ¿sí? Es decir, el saber es algo que uno lo va construyendo, pero que a su vez, es decir, cuanto más uno ve, es decir, que va sabiendo más, en realidad se da cuenta lo poco que sabe de todo, digamos, ¿sí? Entonces, eh, ahí está planteado, digamos, el conocimiento filosófico, ¿sí? Que no hay que quedarse, digamos, únicamente con
ese amor a la sabiduría, sino que hay que diferenciarlo de la mitología y de la ciencia. Y ya que estamos desarrollando las formas de conocimiento, las otras dos formas de conocimiento, es decir, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, está el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar, a diferencia de la ciencia y la filosofía, es un conocimiento que se adquiere por la experiencia de vida y de hecho todo el mundo lo tiene, ¿sí? Y se desarrolla en base a la propia experiencia, ¿sí? Uno va entendiendo, es decir que un huevo duro, es decir, lo ponen a hervir y en 5 minutos se hace. Bueno, eso es un conocimiento de tipo vulgar, salvo que uno sea, digamos, ingeniero en alimentos y entienda, digamos, es decir, el tema del proceso de cocción de la cocina y que los diferentes compuestos que tiene el huevo, es decir, se van solidificando a generar el huevo duro. Bueno, es decir, esa explicación científica no se la da, digamos, es decir, el grueso de la gente, digamos. Sabe de eso, que se va a producir así, pero por un conocimiento vulgar. Lo mismo pasa, digamos, decir, con cualquier cosa que uno ponga al fuego, sabe que se va a cocinar, digamos, ¿sí? Cómo se produce, por qué se produce, y pueden haber explicaciones de orden científico en materia química, ¿sí? En la cual, si salvo que uno se dedique a la ingeniería química o a la química en particular, es decir, no se va a dar dando esas explicaciones, ¿sí? Lo mismo pasa con un hombre de campo que ve y por las nubes, es decir, tipo, que están bajitas y que son muchas, que va a llover, ¿sí? No es que él da una explicación meteorológica de por qué va a llover, ¿sí? Él, en su entendimiento del conocimiento vulgar, él sabe que cuando pasa eso, es decir, probablemente llueva, digamos, ¿sí? Esa está, y a diferencia de la ciencia no tiene método, ¿sí? ¿Por qué? Porque surge de la propia experiencia. Entonces, el conocimiento vulgar es un conocimiento ametódico, ¿sí? Y que surge de la propia experiencia. Esto que decíamos que es una regla en nuestra experiencia de vida acá en el Chaco, es decir, tipo, a las noches de verano si salimos nos van a picotear los mosquitos. Bueno, eso es una experiencia de vida de todos los chaqueños, digamos, ¿sí? Que en verano hay mosquitos, digamos. Bueno, si uno va a Tierra del Fuego y difícilmente haya un mosquito, digamos, en verano, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ninguno sobrevive el invierno. Entonces, ese conocimiento vulgar tiene que ver con la experiencia de vida. Muta, cambia de acuerdo a las experiencias que uno va teniendo, digamos, ¿sí? Y la última forma de conocimiento tiene que ver con el conocimiento religioso, digamos, ¿sí? El conocimiento religioso, seamos judíos, cristianos, musulmanes, seamos de la religión que sea, es un conocimiento, ¿sí? Que tiene verdades como la ciencia o como la filosofía, pero la filosofía habíamos dicho que eran verdades relativas, la ciencia verdades científicas que podían ser rebatidas por otras verdades, lo cual esa verdad última terminaba siendo. Las verdades religiosas son verdades reveladas, ¿sí? Esas verdades reveladas está revelada, digamos, para los judíos en la Torá, para los cristianos en la Biblia, para los musulmanes en el Corán, ¿sí? Más allá de eso, es decir, o en cualquier religión tienen esas verdades reveladas, son indiscutibles, digamos. ¿Por qué? Porque son absolutas. Entonces, cuando uno pone en duda o en discusión, es decir, alguna verdad de índole religiosa, deja de hacer religión y pasa, digamos, a hacer otra forma de conocimiento que es la filosofía. Poner en duda el conocimiento religioso es forma de hacer filosofía, digamos, ¿sí? La filosofía de la religión, que nosotros habíamos dicho que la filosofía abarcaba toda la realidad posible y por eso es pantónoma. La filosofía de la religión se conoce como teología, digamos, ¿sí? Teo, Dios, logía, conocimiento de Dios, pero que en realidad forma parte, digamos, de ese preguntarse sobre las cuestiones religiosas
o poner en duda, digamos, es decir, esas verdades reveladas. Cerrando un poco, estas formas de conocimiento, volvemos al principio, son formas de representar la realidad. No significa que sean la realidad, ¿sí? La realidad es, es más compleja que cualquiera de todas las teorías científicas, digamos, ¿sí? La ciencia lo que hace con las teorías simplifica la realidad. Es decir, simplifica en una teoría, es decir, tipo, el tema de la realidad, ¿sí? Pero es una forma de representar a la realidad, digamos, ¿sí? Tanto y en cuanto ese entendimiento de formas de representación de la realidad no es que la ciencia es decir, tipo, es un conocimiento más valedero que el filosófico, que el religioso o que el vulgar, digamos, ¿sí? Es una forma más de conocimiento, digamos, ¿sí? Pero es decir, tipo, después vamos a ir viendo cómo la modernidad va construyéndose y cómo va haciendo que el conocimiento científico quiera prevalecer por el conocimiento filosófico sobre el conocimiento vulgar y sobre el conocimiento religioso, digamos, ¿sí? Eso tiene, digamos, implicancias o consecuencias tipo, sociales, económicas y políticas, digamos, ¿sí? Eh, que no son menores, es decir, digo, a el entendimiento de la filosofía crítica latinoamericana, ¿sí? Bueno, para no seguir mareándolos, por ahí cerramos un poco ahí lo que es la introducción a lo que es la filosofía. Es decir, tipo, hoy vimos, es decir, una primera definición de filosofía como amor a la sabiduría, ¿sí? Pero que es una definición de orden etimológico, pero una definición más profunda se caracteriza por los elementos que lo configuran, ¿sí? Espantónoma, es decir, tipo, eh, es ametódica en términos científicos, pero tiene, digamos, algunos métodos planteados por diferentes filósofos. eh, Ejemplo, la mayéutica, ¿sí? Se diferencia por la ciencia y por la religión porque sus verdades son verdades relativas, siempre pone en duda y cuestiona absolutamente todo, por eso es un conocimiento de verdades relativas. Y las otras formas de conocimiento, es decir, no son ni más ni menos que la filosofía, sino que forman parte del mismo rango de entendimientos de diferentes formas de entender la realidad, ¿sí? Entonces, ante una situación se puede entender desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista vulgar y desde el punto de vista religioso. Bueno, cerramos ahí. Este video va a estar subido a la plataforma y dejamos abierto el debate para preguntas.